En principio, cuando hablamos de propiedad horizontal, tenemos que hablar del artículo 2037 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos da el concepto, y bueno, se habla de que es un derecho real, que se ejerce sobre un inmueble propio, otorga facultades de uso, goce, disposición material y jurídica de unidades privativas y partes comunes de un edificio. De un edificio, sin mencionar el estado constructivo de ese edificio. Yo no me voy a adelantar mucho a la exposición de María de Marta, porque va a extenderse ya sobradamente sobre ese tema, pero bueno, el primer interrogante que tenemos es esta propiedad horizontal general o genérica, a diferencia de los conjuntos inmobiliarios, que tiene prevista las distintas, los distintos estados constructivos en el artículo 2076. Recordemos que conjuntos inmobiliarios, en ese artículo, en el derecho real de conjuntos inmobiliarios, es ese derecho real de propiedad horizontal especial, prevé el estado constructivo de la unidad digamos, un construido o en proceso de construcción, a diferencia de lo que es propiedad horizontal general, que no lo prevé. En cuanto a propiedad horizontal, tenemos que este derecho real estaba previsto en la ley 13.512. Esa ley 13.512, que voy a poner el cronómetro porque si no me van a retar, esa ley 13.512 tenía su decreto reglamentario, que era el 18734, que establecía o preveía la cuestión de un edificio, podía ser un edificio existente o a construir. Y además, lo que mencionaba ese decreto era el plano, que hoy, lamentablemente, no está recogido, el plano de propiedad horizontal que no está recogido a nivel normativo en un estándar nacional. Eso es una crítica que todos los autores le hacemos a esta cuestión de propiedad horizontal, porque debería haber planteado expresamente la necesidad de recoger esta realidad sobre la cual se va a sentar el derecho real de propiedad horizontal en un plano, digamos, se va a sentar sobre una planimetría aprobada. También hay otra cuestión que a nivel nacional estaba prevista en la ley 19.724, la ley de prehorizontalidad, que era para los casos digamos, de emprendimientos en construcción o a construir, que fue de utilidad para muchísimas provincias argentinas que no tenían en sus normativas locales, digamos, directivas o previsiones, mejor dicho, para los estados constructivos anteriores a un edificio construido. Esta ley de prehorizontalidad, la 19.724, fue derogada junto con la 13.512 y se incorporaron 3 artículos, que es el 2070, 2072 del Código Civil y Comercial de la Nación, que con una normativa muy pobre, una normativa, entiendo, defectuosa, suplanta las previsiones de la ley 19.724 de prehorizontalidad por una cuestión o por un sistema de seguros. Recordemos que la ley 19.724 hablaba que se podía afectar a este régimen un edificio en esos estados a construir o en construcción, y bueno, sobre esos emprendimientos se podían registrar los boletos. A los adquirentes de las unidades en este estadio podían registrar sus boletos. Esta cuestión hoy está derogada, perdón, no cuestión, esta posibilidad hoy está derogada, porque bueno, se suplió estas registraciones de boletos que incluso le daban preeminencia al adquirente registrado por versus el adquirente que tenía la posesión. Y bueno, se suplió por este régimen de seguros
que lo que prevé es que, digamos, se establece un seguro a favor del adquirente para el riesgo del fracaso de la operación. Bueno, y en ese caso la cobertura va a tener que cubrir el reintegro de las cuotas más el interés. Y bueno, y hay algunas exclusiones que no vienen al caso. Lo que digo como crítica es que, bueno, este régimen de la 19724, muy utilizado en las provincias argentinas, no tanto, casi nada en la provincia de Buenos Aires, por un decreto que después María les va a hablar, fue suplido por un régimen bastante, desde mi punto de vista, pobre. Les dije que el plano de propiedad horizontal no estaba establecido, no estaba previsto legalmente, lamentablemente. Sin embargo, no cabe ningún tipo de duda de que el objeto sobre el cual va a recaer el derecho real de propiedad horizontal debe estar sostenido, debe estar diagramado, plasmado en un plano de propiedad horizontal. Digamos, diseñado o relevado, no relevado, instrumentado por un profesional de la agrimensura y intervenido por la autoridad de aplicación. En caso de la provincia de Buenos Aires, este organismo es ARBA. Sobre ese plano de propiedad horizontal, ¿sí? A partir de ese plano de propiedad horizontal, o debe instrumentarse un reglamento de propiedad horizontal, un reglamento que debe estar formalizado por escritura pública. Eso está previsto en el artículo 2038 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y lo que me parece muy importante que lo que establece este artículo, que ese reglamento va a integrar el título suficiente de la unidad. Porque, digamos, va a encuadrar ese derecho real no solamente entre las previsiones del título correspondiente del derecho real, sino también del reglamento que sea instrumentado al efecto. El objeto del derecho real, de propiedad horizontal, recae sobre una unidad funcional. Lamentablemente en el código no se habla sobre una unidad funcional y sobre una unidad complementaria. La unidad complementaria está deslizada, ¿sí? Que después lo vamos a ver, medio como de paso, pero cuando habla del objeto del derecho real de propiedad horizontal, desde mi punto de vista debió haber indicado expresamente que puede ser sobre una unidad funcional o sobre una unidad complementaria. Esas unidades pueden consistir en pisos, departamentos, locales, por supuesto estos deben tener independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. Eso es lo que establece el código. En este punto no hay modificaciones con el anterior régimen. Hasta donde voy no hay modificaciones, salvo lo de prehorizontalidad. En cuanto al reglamento, van a tener, digamos, ese reglamento se debe basar en ese plano de propiedad horizontal. Por eso es muy importante la confección y la autorización o aprobación del plano de propiedad horizontal en lo referido a la determinación de las unidades funcionales y complementarias, o sea, las unidades privativas, la parte proporcional de indivisa de cada unidad, las restricciones que pueden surgir, o sea, toda la parte digamos, dirigida a la determinación de la unidad en cuanto al polígono, en la superficie, todo eso es de cabal importancia, porque todo eso va a tener que estar plasmado y transcripto y relacionado, mejor dicho, en el reglamento autorizado por un escribano público. Acá en el artículo 2056 del Código Civil y Comercial de la Nación, sí se ve como ampliado un poco los requisitos que debe contener el reglamento, pero en realidad, para la doctrina en general, pues, hablan de que fue muy ampliado, pero si uno toma la 13.512 con el decreto reglamentario 18734, en realidad hay ciertas adiciones, pero no es que haya una enumeración digamos, demasiado profunda. Sí, es importante la determinación de las unidades, entonces la enumeración de las cosas comunes, la parte proporcional en divisa de cada unidad con relación al todo, el destino
las unidades funcionales, sino de las partes comunes. Hay que acordarse que entre las unidades privativas y las partes comunes hay un todo inescindible, o sea, no se pueden separar, ¿sí? Por eso en el artículo 2045, el artículo 45, cuando habla de las transmisiones, constituciones, gravámenes y demás, establece que cuando un titular de una unidad privativa constituye, transmite, realiza un gravamen y demás de una unidad funcional, esa transmisión va a comprender a las cosas y partes comunes, ¿sí? Y ahí sí menciona la unidad complementaria. Específicamente, este artículo 2045, cuando leímos por primera vez en el año 2015 con María, nos pegamos la cabeza realmente, porque acá lo que dice el artículo es que si yo transmito una unidad funcional, se entiende transmitida, además de la parte común, se entiende transmitida la unidad complementaria. Y en Provincia de Buenos Aires, la mayoría, por no decir la totalidad, de los reglamentos de propiedad horizontal no tienen la vinculación entre la unidad funcional y la unidad complementaria. Entonces, resulta bastante de imposible cumplimiento esto de que yo transmito la unidad funcional 16 y va de suyo que transmití la cochera, la unidad complementaria B. Esto gracias a que no se encuentran vinculadas esas unidades y en principio pareciera que es bastante dificultoso el cumplimiento de este artículo 2045, salvo que haya una vinculación en el reglamento de propiedad horizontal que así lo indique y lo publicite. Bien, en cuanto a las etapas registrales, voy a hacer mención de lo que es propiedad horizontal, el procedimiento de registración de propiedad horizontal en la provincia de Buenos Aires, medio en forma general, y después, bueno, si hay alguna cuestión más de detalle, la haremos en el espacio correspondiente. Dijimos que entonces es necesario tener un plano de propiedad horizontal aprobado, ¿sí? Un plano de propiedad horizontal aprobado. Ese plano va a ser comunicado al registro de la propiedad mediante un documento administrativo, ¿sí? Y de esa forma se va a registrar, publicitar que sobre determinado bien o sobre determinados bienes, ¿sí?, que fueron mensurados, existe una aprobación de un plano de propiedad horizontal. Esa es la primera etapa, o sea, la comunicación del plano al registro de la propiedad. A partir de esa comunicación, a partir de esa publicidad, es posible la registración de un reglamento de propiedad horizontal, instrumentado por escritura pública, mediante el cual, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, el escribano solicitará los certificados de dominio correspondientes e instrumentará la escritura de reglamento de propiedad horizontal. Por supuesto, esto lo entendemos, esta afectación a propiedad horizontal, la sola afectación a propiedad horizontal, entendemos, le damos el carácter de un acto no de disposición, por lo tanto, el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, en caso de que el afectante, en el caso del titular dominial, se encuentre inhibido, ¿sí? Nosotros desde el registro de la propiedad, entendiendo que el acto no conlleva un acto de disposición, no se le exige digamos, la inhibición general de bienes libre, ¿sí? O sea, si está inhibido, también es posible la instrumentación y la registración de ese derecho real. En cuanto a las exigencias, no voy a ser muy detallista en esto. Sí es necesario el plano de propiedad horizontal, es calificado el plano de propiedad horizontal, es verificado y confrontado con el reglamento de propiedad horizontal. En cuanto a las determinaciones de las unidades privativas, recordemos que en las partes comunes, en el registro de la propiedad, no se publicitan, solo se publicitan las unidades privativas, sean funcionales, sean complementarias, pero las partes comunes
no tienen un reflejo de índole registral, ¿sí? Deben estar, por supuesto, en el régimen de propiedad horizontal, pero no son de publicidad, de registración. En ese punto no es objeto de registración. Sí se le requiere, y es muy importante que esto se sostenga, el certificado catastral. El certificado catastral es un instrumento que el registro y el autorizante del acto debe tener, siempre para los casos de exigencia legal. Es un instrumento que por ahí no se le da mucha importancia, pero hay que insistir en visualizar, en calificar, en verificar las cuestiones atinentes o los datos suministrados en el certificado catastral, porque muchas veces eh, se pueden llegar a verificar errores o cuestiones o inexactitudes u otro tipo de cuestiones más patológicas, que no quiero entrar a ese tema, pero es muy importante la calificación de este certificado catastral. En el registro de la propiedad, en la afectación a la propiedad horizontal, al entender que esa mera afectación no conlleva un acto de disposición, no es exigible el asentimiento conyugal en caso de ser un bien de naturaleza ganancial. Bien, cuando se procede a la registración de este derecho real de propiedad horizontal, perdón, se le exige al escribano una serie de folio especial donde van a estar plasmadas todas las unidades privativas, sean funcionales, sean complementarias, y además se le va a exigir las notas de plano. Las notas de plano que en muchos regímenes de propiedad horizontal son importantísimas porque conllevan limitaciones que si no se las mira o no se las califica o se las pasa por alta, perdón, se las pasa por alto, pueden haber muchos inconvenientes en ese punto. En cuanto a la calificación del estado constructivo, no me voy a meter, ya prometí mi palabra, así que después lo va a hablar María. Sí, una vez que tenemos afectado a propiedad horizontal, puede haber existe la posibilidad de suspender ese plano de propiedad horizontal, o sea, hay que modificar algo en el régimen, y para eso resultará necesario suspender el plano. Con la suspensión del plano, digamos, queda sin posibilidades de instrumentarse algún negocio jurídico sobre las unidades funcionales objeto de la modificación. Esa suspensión del plano, que nosotros se llama en la jerga la suspensión que se genera mediante el retiro de tela, va a haber una solicitud instrumentada o suscripta, mejor dicho, por la totalidad de los titulares, puede ser del administrador de consorcio con facultades o el apoderado correspondiente. Y bueno, a partir de esa rogación se va a dejar constancia de esa suspensión de plano. Vuelvo a decir que esa suspensión de plano va a generar que no se puedan instrumentar negocios jurídicos sobre las unidades objeto de la modificación, que está en gestación todavía la modificación. Luego de la suspensión, se va a hacer el retiro de tela correspondiente ante la autoridad de aplicación, se le van a hacer, digamos, el profesional interviniente va a hacer las correcciones correspondientes, se ratificará el plano, o sea, luego de la ratificación de ese plano de propiedad horizontal se va a dejar constancia en los dominios, y ya estamos con la publicidad, con la registración de esa ratificación, estamos en condiciones de modificar el reglamento de propiedad horizontal. No antes de esa ratificación, o sea, tenemos la afectación, tenemos la suspensión del plano, tenemos la ratificación del plano, esas tres cuestiones, esas tres etapas registradas, y cuando esté registrada la ratificación, estamos en condiciones de modificar el plano de propiedad horizontal. También la norma nacional prevé que debe ser instrumentado por escritura pública y registrado para darle esa oponibilidad. Se le van a requerir los certificados correspondientes, y ahí sí el registro va a exigir o calificar por cuestiones de seguridad jurídica lo atinente a la inhibición y el asentimiento conyugal.
Muy importante que nuevamente se le va a requerir el certificado catastral, justamente para poder verificar y confrontar lo ingresado para registrar con lo autorizado con lo relevado y autorizado por la autoridad correspondiente. Bueno, buenas noches de nuevo. Otra vez reitero mi agradecimiento, tal como lo hice anteriormente y como lo hizo Sebastián. Para nosotros es un gusto siempre estar compartiendo estos seminarios, estas charlas con nuestros amigos agrimensores. Yo voy a puntualizar 2 o 3 temas de este derecho real de propiedad horizontal, para después al final referirme un poco a este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios. Respecto del tema de propiedad horizontal, quiero puntualizar una cosa muy importante. Recién Sebastián habló de la comunicación del plano de propiedad horizontal. O sea, una vez que se aprueba el plano, ese plano es comunicado al registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires a través de un acto administrativo. Simplemente quería agregar o complementar que en el caso del plano de propiedad horizontal es el único plano que una vez, a pesar de que esté comunicado, se puede disponer del bien común, es decir, sino siempre y cuando no se hubiera autorizado el reglamento de propiedad horizontal. Esto es muy importante porque es una consulta bastante reiterada, ¿no? Está el plano comunicado en la inscripción de dominio. Sí o sí tengo que afectar al reglamento de propiedad horizontal y disponer de las unidades, o puedo disponer del bien común, es decir, del inmueble o los inmuebles de origen que fueron afectados por ese plano. Puedo disponer del inmueble de origen en tanto y en cuanto entonces no se hubiere autorizado el reglamento de propiedad horizontal. Otro tema que me parece también interesante respecto al derecho real de propiedad horizontal, que quizás no es muy tratado, es la reserva del derecho de sobrelevar. Esta reserva que, como sabemos, es un derecho personal, no un derecho real. La reserva del derecho de sobrelevar no es un derecho real, sino que constituye un derecho personal. ¿Y qué es la reserva del derecho a sobrelevar? Es el derecho a utilizar el espacio aéreo y subterráneo para efectuar construcciones. Pues bien, atento que es un derecho personal y no real, fue muy discutido en la doctrina si era necesaria la publicidad de este derecho a sobrelevar en las inscripciones de dominio que se ven afectadas por este derecho a sobrelevar. Bueno, algunos registros toman razón, ¿no es cierto?, de esta reserva del derecho a sobrelevar y otros no. Lo que es importante de considerar es que todas las contrataciones respecto a este derecho a sobrelevar constituyen un acto lícito. De ninguna manera es un acto ilícito, son actos lícitos que pueden hacerse. El tema es la postura que toman los registros. Para nosotros es muy importante que ese derecho de sobrelevar esté publicitado, porque esto significa que si una persona pide un informe de dominio sobre una unidad funcional, queda claro que existe este derecho a sobrelevar, y es una publicidad que debe efectuarse, y que para nosotros está bien que la efectúe el registro de la propiedad. O sea, nosotros, el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, a pesar de que este derecho, como bien dije, es un derecho personal, lo publicitamos abajo del rubro de designación, o sea, en el rubro de designación del inmueble, abajo de medidas, superficie, linderos, consta derecho a sobrelevar, simplemente para que esté publicitado. Las relaciones jurídicas posteriores de ese derecho, siempre hablando de un derecho personal, no van a tener vocación registral. Es decir, si ese derecho se sigue transmitiendo, esas transmisiones no van a ser objeto de publicidad en el registro de la propiedad. Sí va a ser objeto de transmisión cuando ese derecho personal se transforme en un derecho real. ¿Y cuándo se transforma ese derecho personal en un derecho real? Pues bien, cuando se eleva, cuando se efectúa la construcción. ¿Y cómo se incorpora? A través de una modificación de reglamento con los pasos que dijo Sebastián. Es decir, cuando ese derecho personal se transforme a través de una modificación en un derecho real, obviamente será objeto de toda la publicidad de los derechos reales.
En cuanto a ¿en dónde tiene que hacerse esta reserva del derecho a sobrelevar? Bueno, lo más frecuente es que se haga en el reglamento de propiedad horizontal. Si no se hiciera en el reglamento de propiedad horizontal, puede hacerse en una escritura posterior, pero siempre se requiere la unanimidad de todos los titulares de las unidades funcionales. Y esto está previsto en el artículo 2052 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que si la mejora u obra nueva realizada por un propietario es sobre cosas o partes comunes, independientemente de que sean nuevos pisos o excavaciones, siempre que se modifique la estructura del inmueble, se requerirá la unanimidad de los propietarios. De igual forma, se requiere la unanimidad cuando esa mejora u obra nueva es en beneficio de un propietario. O sea que el Código Nuevo Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2052, es claro al respecto. Otro tema que ya adelantó Sebastián que me iba a referir, es la calificación del estado constructivo, la famosa calificación del estado constructivo. En este tema, el registro, y en realidad ha hecho un gran cambio, no ahora, sino que ya hace unos cuantos años, podemos decir alrededor de 15 años más, porque antes el registro no calificaba el estado constructivo de las unidades funcionales. En un momento se entendió que sí, que es objeto de calificación, y por qué es objeto que debe ser objeto de calificación, y esto por qué. Y bueno, porque el estado constructivo de la unidad funcional figura en nuestras unidades funcionales, se publicita en nuestras inscripciones de dominio. Razón por la cual, cuando ingresa una escritura, que viene acompañada obviamente con su certificado catastral, que incluye el estado parcelario, obviamente si el estado constructivo es diferente, o si es el mismo que tenemos publicitado, tiene que ser materia de calificación registral. Obviamente el registro ya excede la calificación de las formas extrínsecas de los documentos, eso está más que claro, y este justamente es un punto que si bien excede, porque no es una formalidad extrínseca de un documento, que sería lo que por ley corresponde calificar al registro, sí es materia y es constancia registral que surge de nuestras inscripciones de dominio. Razón por la cual cuando ingresa una escritura que puede tener un acto de transmisión, de constitución, de modificación de un derecho real, el inscriptor va a calificar el estado constructivo, va a hacer esa comparación. ¿Es el estado lo que informa el certificado catastral, es el estado constructivo que tenemos nosotros publicitado? Si coincide, no habrá ningún inconveniente. Si no coincide, y por ejemplo nosotros tenemos publicitado estado constructivo a construir en construcción, y del certificado catastral surge que el estado constructivo es construido, obviamente la inscripción va a ser objeto, el título va a ser objeto de inscripción provisional hasta que se subsane. ¿Y de qué manera se subsana esta diferencia de estado constructivo? Bueno, hay diferentes caminos. No todos son posibles para las mismas situaciones, o sea, hay que ver en qué situación se encuentra esa unidad funcional para ver cuál es el camino que se adopta. Obviamente, la forma que está regulada hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación, antes en la Ley 13.512, para esa modificación de estado constructivo, es la escritura de modificación de reglamento. Tenemos claro, muy claro, la problemática, ¿no es cierto?, que surge para autorizar una escritura de modificación de reglamento. No solamente por las comparecencias, por las mayorías, por los certificados de dominio, de inhibiciones, o sea, es muy complejo, sobre todo por las comparecencias que se requieren. Ni hablar cuando estamos hablando de edificios de propiedad horizontal, o de propiedades horizontales, no edificios, sino horizontal, con muchísimas unidades funcionales. Digamos que si no hay un apoderado, ¿no es cierto?, con un poder que se encuentre vigente, prácticamente es imposible la autorización de escrituras de modificación de reglamento. Razón por la cual cada provincia, entiendo yo, ha buscado normas, o ha suscrito normas, que han habilitado, digamos, modificar el estado constructivo
por el costado de la escritura de modificación de reglamento, que es lo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Así es como la provincia de Buenos Aires dictó el decreto en el año 2004, el decreto 947 del año 2004, por el cual se habilita la escritura de modificación de estado constructivo. Esta escritura de modificación de estado constructivo, que puede autorizarse en forma independiente, es decir, solamente para modificar el estado constructivo, o en forma conjunta, por ejemplo, con otro acto de disposición, escritura de modificación de estado constructivo y venta, tiene la bondad de que el que autoriza, el que suscribe esa escritura de modificación de estado constructivo, es el titular de la unidad funcional afectada, es decir, el titular de la unidad funcional que quiere modificar ese estado constructivo. Razón por la cual se evita toda la temática y toda la problemática de las comparecencias y de las mayorías de la modificación de reglamento. Es decir, este decreto prevé un trámite, no sé, un procedimiento que se realiza ante ARBA, por la cual termina ese procedimiento con la, digamos, con la emisión de un estado parcelario especial, que es del decreto 947, que es que se acompaña, obviamente, con la escritura cuando se escribe en el registro de la propiedad. Esta es una salida elegante, como digo yo, no vamos a discutir, ¿no?, la legalidad de este decreto, porque es claramente contrario, ¿no es cierto?, al Código Civil y Comercial de la Nación, pero bueno, este decreto que habilitó, en principio para los clubes de campo y barrios cerrados, esta modificación de estado constructivo, y que después ARBA lo amplió a todo régimen de propiedad horizontal, o sea, aunque no sea un club de campo ni barrio cerrado, pueden solicitar, ¿no es cierto?, la incorporación o el trámite o el procedimiento de este decreto. La verdad que es de suma utilidad y es usado con gran frecuencia, porque como decimos nosotros, es una salida elegante para la modificación de estado constructivo. Otra situación que también se presenta es la escritura de obra nueva. La escritura de obra nueva, que está prevista en el artículo 7 del decreto 2489 del 63, un decreto muy viejo, también facilita dar por construida la unidad funcional, y solamente con la comparecencia también del titular de la unidad funcional afectada. Para la autorización de esta escritura no se tienen que haber alterado los porcentuales. La diferencia de esta escritura de obra nueva y de la escritura de modificación de estado constructivo es que la escritura de obra nueva requiere suspensión de plano y requiere ratificación. Dos pasos que no se requieren para la escritura de modificación de estado constructivo. A veces hay confusión en cuanto al acto a autorizar, ¿no es cierto?, en las escrituras públicas, porque son palabras parecidas, modificación de estado constructivo y escritura de obra nueva, porque la modificación de estado constructivo también hay una obra nueva. Lo que hay que tener en claro es que son dos supuestos diferentes que están en artículos diferentes. Entonces, tenemos que para modificar el estado constructivo, o sea, para esa calificación de estado constructivo, tenemos por un lado la modificación de reglamento, por otro lado la escritura de modificación de estado constructivo, y por otro lado la escritura de obra nueva. También hay que tener en cuenta, que como ya lo dijo Sebastián, que la ley 13.512 y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando se refiere a la propiedad horizontal, se refiere a una propiedad horizontal de unidades funcionales construidas. En la provincia de Buenos Aires, hace ya muchos años, también desde ese decreto, 2489 del 63, se habilita, ¿no es cierto?, el tráfico inmobiliario, es decir, actos de transmisión, constitución, modificación de derechos reales, cuando la unidad funcional está en construcción, a construir o en construcción. Es un trámite que tiene previsto este decreto en el artículo 6º, que contempla dos incisos. El primero, el inciso A, son cuerpos de edificación independientes, y el segundo, cuando ya están realizadas las obras mínimas, ¿no es cierto?, para el funcionamiento, las obras y servicios mínimos, son dos supuestos diferentes, con un trámite que también se realiza ante ARBA,
que termina con una disposición de otorgamiento del artículo 6º, que también es comunicada al registro de la propiedad a través de un acto administrativo. Entonces, nosotros, registro de la propiedad, cuando vemos en una inscripción de dominio que tenemos la notificación, ¿no es cierto?, de ese artículo 6º, cuando viene la escritura, que tiene que hacer referencia a ese artículo 6º, la escritura, o sea, es pasible de inscripción y se procede a la calificación del documento. Si no está ese artículo 6º publicitado, la escritura va a ser objeto de inscripción provisional. A veces pasa que no es que no tenga la disposición que otorga ese artículo, sino que no fue comunicada al registro. Pues bien, habrá que utilizar los mecanismos para que esa disposición ingrese al registro en forma previa a la calificación de la escritura, así ese título, así esa escritura es inscrito en forma definitiva. Bueno, ya el tema del estado constructivo está. Vamos a pasar entonces a conjuntos inmobiliarios. Este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios, que efectivamente nace, ¿no?, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, está regulado en los artículos 2073 y subsiguientes, está definido en el artículo 2073, donde dice que son conjuntos inmobiliarios los clubes de campos, barrios cerrados, privados, parques industriales, y todo emprendimiento urbanístico, independientemente del destino, si es vivienda, si es comercial, si es industrial, independientemente del destino. En el artículo siguiente establece cuáles son las características que tiene este derecho real de conjuntos inmobiliarios, y muy claramente establece que tiene que existir un cerramiento, que tiene unidades privativas y partes comunes, que son interdependientes, ¿no es cierto?, y que forman un todo no escindible, que tiene que dictarse un reglamento, que tiene que haber una entidad que nuclee a los propietarios de todas las unidades privativas, que está la obligación de contribuir a los gastos, ¿no es cierto?, de las cosas que son de uso común. Es decir, establece claramente cuáles son las características de este derecho real. El artículo siguiente, el 2075, que es el artículo que todos seguramente recordamos por las implicancias que tiene, establece en la primera parte cuál es el marco legal de este derecho real de conjuntos inmobiliarios, estableciendo que tiene un doble marco legal. ¿Y por qué tiene un doble marco legal? Porque toda la parte de elementos urbanísticos, toda la parte de zonificación, se rige por el derecho administrativo, que como sabemos, el derecho administrativo es derecho local de cada jurisdicción. Mientras que en lo que hace al derecho real de conjuntos inmobiliarios, al derecho civil, se rige por todas las normas del derecho real de propiedad horizontal, excepto las diferencias que establece este capítulo del Código respecto del derecho real de propiedad horizontal. Las diferencias fundamentales son dos. La primera y principal es que el terreno en el derecho real de conjuntos inmobiliarios es propio, no es común, sino que es propio. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es la que ya dijo Sebastián, que las unidades privativas, porque así se llaman las unidades del derecho real de conjuntos inmobiliarios, pueden estar construidas o en proceso de construcción. Es decir, a diferencia del derecho real de propiedad horizontal, en que el código establece que tiene que estar construida la unidad funcional, acá la unidad privativa puede estar construida o en proceso de construcción. Estos dos beneficios que podemos llamar del derecho real de conjuntos inmobiliarios, ¿cómo se aplican? Es decir, todos los registros tenemos registrados, club de campo, barrios cerrados, a la vieja usanza, cada jurisdicción con sus propias normas. Entonces, ¿cómo es esto? El código es de agosto, ¿no es cierto?, del 2015. Quiere decir que yo estos beneficios los voy a aplicar retroactivamente para lo que ya tengo registrado y constituido con otra forma jurídica, o lo voy a aplicar a partir
de los conjuntos inmobiliarios que se constituyen con arreglo a la normativa del nuevo código. Pues bien, en la provincia de Buenos Aires, estas dos grandes diferencias se aplican para los derechos reales de conjuntos inmobiliarios constituidos a partir de la sanción del nuevo código, los cuales tendrán obviamente un plano de conjuntos inmobiliarios. O sea, plano de conjunto inmobiliario, nuevo derecho real de conjunto inmobiliario, se le aplican los dos grandes beneficios que tiene este nuevo derecho real. Pero este artículo 2075, infine, tiene, la verdad, un párrafo que nos ha hecho hablar, nos ha hecho pensar y nos ha hecho trabajar, por más que todavía no hay muchas posiciones tomadas al respecto, al menos en la provincia de Buenos Aires. El artículo 2075, infine, establece que los conjuntos inmobiliarios preexistentes, ¿qué quiere decir preexistentes? Anteriores a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, ya sea estructurados bajo la forma de derechos personales y derechos reales, o bajo la forma de derechos reales, deben, no dice pueden, deben adecuarse a la normativa del derecho real de conjuntos inmobiliarios. O sea, la famosa adecuación. Esto nos ha hecho trabajar mucho, pensar mucho, no solamente a nosotros registradores, sino a los escribanos, agrimensores, ha sido y seguirá siendo, ¿no es cierto?, tema de seminarios, charlas, congresos, hasta que cada jurisdicción establezca su propia normativa y cómo va a proceder con esta adecuación, porque la verdad que todavía no hay una norma nacional que regule quién tiene que hacer la adecuación, cómo, cuáles van a ser los requisitos para realizar esta adecuación, qué tipo de adecuación va a ser. Con la sanción de este artículo aparecen tres primeras opiniones doctrinarias. La primera es la que dice que como este artículo no establece plazos ni sanciones a la no realización de la adecuación, este artículo y la adecuación no es exigible. La segunda posición doctrinaria establece que este artículo es de aplicación inmediata desde la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Y la tercera posición son los que consideran que este artículo, esta parte final del artículo, obviamente, es inconstitucional porque ya hay situaciones jurídicas consolidadas que modificarlas vulnerarían el derecho de propiedad. O sea, acá tenemos tres grandes posiciones doctrinarias respecto al párrafo final del artículo 2075. Cuando nos referimos a la adecuación, obviamente la que más inconveniente trae, al menos en la provincia de Buenos Aires, vamos a decir que en la provincia de Buenos Aires, cuando hablamos de club de campo, barrios cerrados, country, tenemos dos formas jurídicas, ¿no es cierto?, de constitución. Una sería la subdivisión parcelaria con constitución de servidumbres, es decir, derecho real de dominio y derecho real de servidumbre, y otro sería el derecho real de propiedad horizontal. Y así nos manejamos hasta la fecha, sin ningún tipo de inconveniente, con las propias leyes y decretos vigentes en la provincia de Buenos Aires, como cada provincia tendrá sus respectivas formas jurídicas, que se manejaron hasta la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y su propia normativa que las regula. Pero bueno, lo cierto es que con el Código Civil y Comercial de la Nación apareció este derecho, el derecho real de conjuntos inmobiliarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adecuación de los barrios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de los clubes de campo que tenemos bajo la forma de propiedad horizontal, a la forma de propiedad horizontal especial, o derecho real de conjuntos inmobiliarios, que es lo mismo, obviamente no tenemos inconveniente, porque tenemos unidades, partes comunes, o sea, eso no va a ser inconveniente esa adecuación. La adecuación que es complicada es la que tenemos bajo otro formato, en el caso de la provincia de Buenos Aires, subdivisión, parcelaria, condominio y servidumbres, adecuarlo, ¿no es cierto?, al derecho real de conjuntos inmobiliarios. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son las posibilidades de adecuación que se presentan, ¿no? Cuando se habla de adecuación, existen dos tipos de adecuaciones.
La primera es una adecuación estructural y jurídica al derecho real de conjuntos inmobiliarios. Es la adecuación, por decirlo de una manera, más exigente, que establece más requisitos, porque ya jurídicamente tenemos que adecuar la forma que teníamos, la estructura jurídica que teníamos, al derecho real de conjuntos inmobiliarios. Obviamente, esta adecuación exige escritura pública, comparecencias, mayorías, certificados de dominio y de inhibiciones. Los costos van a ser bastante altos, porque obviamente va a tener que haber planos. Nos encontramos con la contra de que nos encontramos con situaciones jurídicas de titularidad no regularizadas, porque, por ejemplo, ustedes imaginen un gran club de campo en el cual el titular de dominio falleció, o se fue a vivir al extranjero, o se divorciaron y no está verdaderamente registrada la adjudicación de ese inmueble, o la unidad funcional es objeto de prescripción y no está la sentencia. Es decir, tenemos cantidades y variedades de situaciones que obviamente complican esta adecuación estructural y jurídica. Lo cual hace pensar que si hablamos de esta adecuación estructural y jurídica, estamos ante una adecuación, no digo ya de cumplimiento imposible, pero cuasi imposible. La segunda forma de adecuación sería la famosa adecuación funcional. ¿Qué significa la adecuación funcional? La adecuación funcional significa que sería la aplicación inmediata del régimen de propiedad horizontal a las situaciones y relaciones jurídicas existentes, es decir, a las estructuras que hoy tenemos en nuestros registros, pero ya sin alterar la estructura jurídica que tenemos registrada. Es decir, no está relacionada a la estructura jurídica oportunamente adoptada. No hay una modificación jurídica. Esto implica, ¿no es cierto?, adecuar estableciendo requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos mínimos a exigir para una adecuación funcional? Para lo cual entiendo que se tienen que reunir y definirlos todos los organismos que están relacionados, ¿no es cierto?, con este derecho real de conjuntos inmobiliarios, que son los registros de la propiedad, ARBA en el caso de la provincia de Buenos Aires, los organismos societarios, ¿no es cierto?, que también tienen parte en este derecho real de conjuntos inmobiliarios, ¿no es cierto?, los colegios profesionales, todos tienen que buscar la mejor manera y cuáles son los requisitos indispensables a exigir para que, en última instancia, porque esta adecuación, todos fijarán requisitos de cumplimiento, pero donde termina registrándose esta adecuación es en el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene que registrarse ahí, se le va a dar publicidad a esta adecuación, y así debe ser porque estamos hablando de un derecho real. Y el registro nuestro, los registros de la propiedad, son registros jurídicos. Es decir, es muy difícil establecer cuáles son los requisitos que tienen que ser de cumplimiento para establecer esta forma posible de adecuación funcional. Sí es cierto, como mínimo, como piso, que tiene que haber una nueva matriculación. Tiene que haber matrículas de derecho real de conjuntos inmobiliarios. Ahora, ¿qué pasa con los embargos que afectaban, por ejemplo, una unidad funcional al adecuarse? ¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con las servidumbres que teníamos constituidas y anotadas en las unidades funcionales al realizarse la adecuación? Nada es sencillo, todo es materia de discusión, de estudio, y verdaderamente establecer ese piso mínimo de requisitos a cumplimentar para que ese nuevo derecho real, ¿no es cierto?, no sea pasible de ser observado, no es nada sencillo. O sea que hay una cantidad de temas a resolver, y por supuesto que existe la conveniencia del dictado de una norma, al menos provincial, de cada una de las provincias, que establezca cuáles son los requisitos para hacer factible y posible esta adecuación. Por otro lado, hemos escuchado el año pasado y leído que hay una corriente notarial que establece un tipo de adecuación funcional, que ya está hablando de una suerte de requisitos a exigir,
y de alguna posibilidad de instrumentar esta adecuación, en la cual dicen que no es necesario una ley de fondo, sino basta con adecuar las normativas registrales y catastrales. Parten de la base de que adecuar, como dice el código, adecuar no es rehacer, sino que adecuar es acomodar, que no se tocaría el derecho real de dominio ni los títulos de propiedad, simplemente sería adecuar a este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios, para lo cual habría un reglamento de adecuación. Es necesario que haya un reglamento de adecuación que sería autorizado por el presidente del directorio o de la entidad, en la cual no se tendría que pedir, no sería necesario, atento que no se altera el derecho real de dominio, conformidad judicial, como tenemos anotadas medidas cautelares, ni del acreedor, como tenemos anotados derechos reales de hipoteca, y en las cuales habrá que requerir o una nueva planimetría o de mínima planillas de adecuación, porque estas planillas de adecuación al derecho real de propiedad horizontal especial establecen una equivalencia, ¿no es cierto?, entre las parcelas y las nuevas unidades privativas. Sé que Mendoza, por ejemplo, que ha realizado la provincia de Mendoza adecuaciones, es decir, que lo tiene previsto y normado, ellos se manejan con esta planilla, ¿no es cierto?, de adecuación, aprobada en una resolución. Y bueno, y esta corriente notarial también cita toda la normativa, para defender toda su postura, la normativa de defensa del consumidor. Esta corriente notarial, a mi modo de ver, es una suerte de adecuación funcional, ¿no es cierto?, con requisitos mínimos que están analizando como posibles. Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires no se ha hecho, en el registro de la propiedad no se ha registrado ninguna adecuación, ni aún hay una norma que establezca los requisitos mínimos para poder realizar esa adecuación. Hoy en la provincia de Buenos Aires tenemos una disposición técnico-registral, que es la 6 del 2018, que establece los modelos de matrículas del derecho real de conjuntos inmobiliarios. ARBA tiene dictada una resolución, que es la resolución 24 del 2018, por la cual establece cuáles son los requisitos para la aprobación de los planos del derecho real de conjuntos inmobiliarios, en los cuales habla de unidades privativas, espacios comunes, unidades complementarias, y regula tanto el plano de propiedad horizontal especial como también la exigencia de un plano de mensura de la tierra. Todo este tema de la adecuación, que podemos decir que entró como en una suerte de presión el año pasado, ¿no?, con el dictado por parte de la IGJ, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las resoluciones número 25 y 27, por las cuales obligaba, ¿no es cierto?, a las asociaciones a adecuar al nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios. Se había establecido un plazo de 180 días, después ese plazo fue prorrogado a 360 días. Esto hizo movilizar, ¿no es cierto?, a todas las partes en esto, para ver qué es lo que hacíamos con el tema de la adecuación. Obviamente entiendo que después vino toda esta situación del COVID, esta situación de emergencia nacional, y este tema quedó paralizado, ¿no es cierto? Y bueno, y estamos con otros temas mayores, al menos los organismos registrales, ¿no? Porque la verdad que el tema, creo que de todos los registros, es poder seguir funcionando, aunque sea lentamente, poder seguir expidiendo informes, poder seguir expidiendo certificados, para que no se pare el tráfico inmobiliario, atento, ¿no es cierto?, a la poca capacidad operativa que tenemos con esta pandemia que verdaderamente se ha hecho demasiado larga. Otro tema también que es importante analizar en el derecho real de conjuntos inmobiliarios fue cómo nos manejamos en la provincia de Buenos Aires con respecto a los planos que habían sido presentados para su aprobación con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, con anterioridad a agosto del 2015, planos que no eran planos del derecho real de conjuntos inmobiliarios, eran planos para club de campo, barrios cerrados, pero con el otro formato, tanto propiedad horizontal como subdivisión y constitución de servidumbres. En ese momento conseguimos, en forma conjunta con ARBA, un dictamen de Asesoría General de Gobierno, que es el organismo consultor
en la provincia de Buenos Aires, por el cual nos habilitaron, atento y para no vulnerar, ¿no es cierto?, el derecho de propiedad, a aceptar esos planos que por ahí fueron aprobados con posterioridad al 2015, o sea, se dieron diferentes situaciones, podía haber sido presentados con anterioridad, quizás aprobados a unos meses de la nueva sanción, de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo cierto es que no estaban comunicados en el registro de la propiedad, y el registro de la propiedad admite, ¿no es cierto?, siguió admitiendo la constitución de esos clubes de campo y barrios cerrados a la vieja usanza, es decir, con el formato anterior. ¿Por qué? Porque tenían un plano presentado con anterioridad al 1 de agosto del 2015. Esta también fue la posición que se sostuvo en el 18, en el 18º Congreso Nacional de Derecho Registral. Y también otra aclaración importante que quiero hacer, y para terminar de este derecho real, este nuevo derecho real, yo les conté que en la provincia, cuando hablé de la calificación, ¿no es cierto?, del estado constructivo, existía esta escritura de modificación de estado constructivo y la posibilidad que surgía del decreto 947 del 2004 de autorizar esa escritura. Nosotros entendemos que por más que no surja en forma expresa de la resolución de ARBA, ¿no es cierto?, esto que voy a decir ahora, interpretamos que atento que el Código Civil y Comercial de la Nación admite para estas unidades privativas cualquier estado constructivo, es decir, a construir en construcción o construido, que el decreto 947 no sería necesario, es decir, no sería necesario para poder disponer autorizar una escritura de modificación de estado constructivo. Nos hubiera gustado tenerlo escrito, bueno, quizás se escribe en algún momento, pero bueno, esa es la interpretación que surge para nosotros con claridad del articulado de la regulación de ese derecho real de conjuntos inmobiliarios. Bueno, no queremos ser ya demasiado extensos, y estamos abiertos a las preguntas, obviamente. Gracias. Han llegado varias preguntas. Hay casos donde sí se afectará el derecho real de dominio en la adecuación, ya que de un condominio, por definición ideal, entre comillas, sin posibilidad de acotarlo aparte de un inmueble, pasará a ser varios dominios separados y exclusivos con los límites de cada unidad funcional. ¿Es así? Por supuesto, es así. Es uno de los grandes temas a fijar por la adecuación. O sea, la adecuación que se tome, ya sea la estructural y jurídica o la adecuación funcional, este es uno de los grandes temas, ¿no es cierto? Por eso conté claramente cuáles son las posiciones que se tienen, la corriente notarial que dice que no se altera. O sea, cada organismo de los que intervienen, desde la aprobación del plano hasta la registración definitiva, tendrán que ver verdaderamente si consideran que hubo una alteración de ese derecho real de dominio. Hay que tomar una posición al respecto, pero sí, no es sencillo pasar de un derecho real de dominio, como dije, con constitución de servidumbres, a una unidad privativa. O sea, no digo que no se pueda hacer, no es sencillo. Sé que está, como dije, está esa planilla de adecuación, como dije, hay posibilidades que están apareciendo, pero bueno, no es un tema sencillo. Hay otra pregunta por aquí que dice, el derecho de sobreelevar, si bien, como dice, es un derecho personal, ¿es factible dejarlo detallado en el plano de pH, tal como se hacía con la ley 13.512? Habitualmente el derecho de sobrelevar surge del reglamento, en el cual surge la unanimidad de los consorcistas para dejar constancia de que el último piso o el titular del último piso se reserva ese derecho de sobrelevar. Pero bueno, como bien dijo María, si bien es susceptible de algún tipo de negocio jurídico, no va a ser factible transmitir algún tipo de, o constituir algún tipo de derecho real hasta tanto sea incorporado al régimen de propiedad horizontal. Bien. Una más. Hay varias más, en realidad. Habitualmente, para ahondar, habitualmente lo debería estar en el reglamento. Yo no lo he visto en un plano de propiedad horizontal, ya que es un derecho personal. Bien. Desde su experiencia, ¿qué régimen estiman que sería mejor para un emprendimiento o urbanización especial? Es decir, ¿no sería más sencillo subdividir por tierra?
Independientemente de lo que nos parezca a nosotros, ya con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación queda nada más que en opiniones personales. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos funcionado muy bien con la subdivisión. No hemos tenido ningún inconveniente, es decir, los inconvenientes mínimos que aparecen, ¿no es cierto?, en todas las afectaciones grandes. Pero bueno, ya ese camino está cerrado, porque hoy por hoy está el derecho real de conjuntos inmobiliarios, y uno, para cualquier emprendimiento urbanístico nuevo a partir de la sanción del nuevo código, queda sí o sí condicionado por este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios, es decir, no hay opción. El tema es que, claro, hay una obligación como de la misma norma. El problema, el gran problema es que si yo quiero ser emprendedor y cumplir con la ley, lamentablemente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, me va a ser difícil, ya que hoy actualmente no hemos tenido todavía un plano de conjunto inmobiliario, en realidad nunca lo hemos visto, evidentemente de esa postura que sabemos que tiene ARBA, ni tampoco lo hemos registrado. Nosotros con María hemos tenido incluso consultas de profesionales que quieren cumplir con la norma, y lamentablemente no le podemos dar una solución porque no está todavía decidido, definido. Y tiene que esa definición, como sostuvo María, tiene que ser contundente y de todos los organismos. Una más que llega por aquí. ¿Los catastros tienen que reglamentar el trámite administrativo y contenido de la documentación para la registración de los planos, o se pueden usar las reglamentaciones que tenían con la Ley 13.512? Nosotros somos registradores, no somos de organismos catastrales, pero bueno, yo lo que le puedo decir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, catastro en cuanto al derecho real de conjuntos inmobiliarios, o sea, dictó la resolución específica que regula todo lo de la aprobación de estos planos específicos de derecho real de conjuntos inmobiliarios. En cuanto a propiedad horizontal, entiendo que sí, también ha sacado resoluciones en las cuales ha adecuado, ¿no?, la ley 13.512 al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entiendo que siempre que hay un cambio normativo y de tremenda magnitud, por más que las diferencias entre lo regulado en cuanto a propiedad horizontal, no hablemos de propiedad horizontal especial, por más que sean mínimas las diferencias entre propiedad horizontal de la 13.512 y propiedad horizontal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ya la mismo cambio, modificación de articulado, modificación, que las hay y muchas, eso tiene que estar para nosotros contenido en una norma. Eso es lo ideal. ¿Se puede modificar el destino de una unidad funcional en el reglamento de copropiedad? En el plano de propiedad horizontal se debe respetar el destino previsto y aprobado en el plano de obra. En algunas ocasiones se observa que en los reglamentos se le dan usos, entre comillas, a las unidades funcionales diferentes a los que surgen del plano. Si en el plano está el destino, hay que ir hasta el plano hay que modificar el plano. Ya a veces los destinos están en los reglamentos, entonces es más sencillo modificar el destino. Por supuesto, modificar el destino de una unidad requiere la modificación de reglamento, Ahora, si el destino lo encontramos en el plano, hay que ir hasta el plano, rectificar el plano, y con el plano rectificado, modificar el reglamento. Tenemos un paso más. Y la segunda pregunta era si muta el destino, si viola el destino, ahí, bueno, por supuesto que si viola el destino va a ser pasible de algún tipo de acción judicial, porque no se pueden violar los destinos, no solamente de las unidades privativas, sino de las partes comunes. Hay veces que dicen, bueno, es parte común, prestamos conformidad. No, las partes comunes también tienen un destino. Que es justamente, asistir o complementar la funcionalidad de este régimen, de la privativa. En Mendoza, las unidades funcionales y las unidades complementarias que el propietario que afecta al régimen van determinadas en planos como un todo inseparable y solo pueden transferirse en conjunto. La otra opción es determinar en plano como unidad funcional a cocheras, bauleras u otros espacios que en otros casos podrían ser complementarias para poder transferirlas por separado. Claro,
era un poco lo que dijimos hoy, ¿no? Que lo contó Sebastián. En la provincia de Buenos Aires es como una excepción a la regla general. Tiene que ir unida la unidad funcional a la unidad complementaria, cochera, baulera, pero en la provincia de Buenos Aires tienen matrículas independientes, ¿no es cierto? Si bien existen los reglamentos, ¿no es cierto?, la cláusula por la cual generalmente existen, ¿no?, el titular de la unidad complementaria tiene que ser el titular de una unidad funcional, en lo que hace a registración son dos inmuebles diferentes. A veces también está registrado, aprobado el plano, de esa forma, ¿no? Que la unidad funcional, hay parte indivisa de esa unidad funcional, porque esa unidad funcional es una cochera y en vez de llamar la unidad complementaria se la llamó unidad funcional. Lo que es cierto que independientemente de cómo venga el plano, nosotros vamos a registrarlo, obviamente, la propiedad horizontal de conformidad al plano, siempre en la provincia de Buenos Aires son matrículas independientes, a diferencia de otros registros de la propiedad. Una más les transmito. ¿Qué pasa con los porcentajes de dominio sobre partes comunes que cambiarían al usar esta escritura de modificación de estado constructivo en la que solo comparece un titular de unidad funcional? Ahí el registro no procede a calificar si hubo una actualización o una alteración de los porcentuales de las otras unidades, sino que procede a la registración de la modificación de estado constructivo sin más. Incluso si hay una modificación de la superficie total, deja constancia de la nueva superficie. No califica, por lo menos en provincia no se califica una alteración de las otras, de los porcentuales de las otras unidades. Una cosa que quiero aclarar, que no dije en esta escritura de modificación de estado constructivo, es que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, la superficie que surge de título de la escritura antecedente y obviamente la superficie que surge de este estado parcelario especial del 947, que surge para realizar esta escritura de modificación de estado constructivo. No es que el 947 modifica el título, para nada. Como dije, este 947 es una salida elegante para poder disponer. O sea, ¿cuál sería el ideal? Que el registro note las modificaciones de estado constructivo y el día de mañana, cuando logran las comparecencias, se autoriza una escritura de modificación de reglamento, que es lo que tiene previsto el código, entonces ahí sí se incorporan, ¿no es cierto?, las nuevas superficies. Es decir, cuando hacemos una escritura de modificación de estado constructivo 947, nos tenemos que manejar con dos superficies, la de título, que es inmodificable por el decreto 947, y la del decreto 947 del 2004. No sé si fui clara. Muchísimas gracias, María Marta. Gracias, Sebastián. No, gracias, por feliz favor. día mañana. Gracias feliz a día, vos. muchas gracias. Gracias. Feliz día, sí, feliz día adelantado. Gracias a los dos, gracias a los dos. Gracias, hasta luego. No, por favor, un gusto. Chau, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.